Amistad de Puebla presenta. Buenos días, queridos amigos. Estamos en su programa Él es. Y ya estamos a fin de mes y estamos concluyendo con este tema tan interesante que hemos venido tratando. ¿Quién gobierna en su vida? Pero mire, ahora mismo aparece en su pantalla nuestros medios de comunicación. Nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Ahí encontrará las direcciones de las diferentes congregaciones que hay aquí en la ciudad. Pero aquí, en la Hacienda de la Amistad, en Amistad de Puebla, tenemos los domingos 3 reuniones. Uno a las 9 de la mañana, después a las 11:30 y la última a las 12:45. Al término de este programa, a usted le daría perfecto tiempo de venir aquí y congregarse con nosotros. Pero si no ha visto alguno de los programas anteriores, usted lo puede ver a través de youtube.com/ElesExpande. Así que usted puede accesar a esto. Bien, pues queremos agradecerles por su atención y de veras, siéntase cómodamente porque vamos a concluir con algo excepcional con respecto a este tema. En un momento estamos con ustedes. ¿Quién gobierna en su vida? Los reyes que llevamos dentro. Estamos en su programa Él es. Y hoy vamos a concluir con este tema que ha sido muy interesante porque nos deja ver con toda claridad quién es verdaderamente el que está gobernando en el interior de nuestro corazón. Por esta razón es tan importante que podamos entender quién es el que tiene realmente el gobierno o el control en su propia vida. Hemos hablado de algo muy importante. Dios nos ha dado a todos los hombres algo muy valioso, que es el poder decidir por nosotros mismos con respecto a cualquier cosa, así como bien nos parezca en nuestra vida. Esto es, nos ha dado libre albedrío y voluntad para decidir por nosotros mismos. Así que, por esta razón es que el hombre puede decidir el caminar en el bien o caminar en el mal. Es su propia decisión. Ahora, esto es muy importante. Dios nos da la libertad para hacer eso, lo cual significa un gran privilegio. Usted puede hacer lo que realmente quiera, pero también significa una gran responsabilidad. Porque de lo que usted haga en la vida, de lo que usted meta en su corazón y en su mente, dependerá cómo vivirá aquí y qué es lo que podrá hacer al respecto de ello con su familia, con sus hijos, con su esposa, con la sociedad, en su trabajo, en todas partes en donde usted se desenvuelva. Dios ha puesto en el corazón del hombre bondad, dice la Biblia. Dios ha puesto ese ingrediente tan especial en el hombre, pero el hombre decide por sí mismo apartarse de Dios, ignorarlo, no tomarlo en cuenta y automáticamente deja a un lado sus consejos y mandatos. En Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 11, dice lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y lo hizo en función de su máxima creación, hecha a su imagen y semejanza, el hombre. Pero el ser humano no puede entenderlo y decide caminar por sí mismo haciendo lo que quiere. Decide gobernar su vida por sí mismo sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, hay algo en nuestro corazón y a esto lo hemos ejemplificado como los que gobiernan nuestra vida y estamos hablando de los reyes
que llevamos dentro. Y estos son realmente los que toman el control de nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Vimos ya, por ejemplo, lo que fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y Dios lo escogió. Vimos que Dios es el que realmente lo escogió para ser rey. Ahora, ¿qué sucede con este personaje? ¿Qué sucede con este hombre? Dios le dio todo lo necesario para poder reinar en justicia, pero no lo hizo. Decidió actuar por sí mismo, haciendo las cosas como quiso. Mire, Saúl representa la desobediencia del hombre, la rebeldía, la obstinación y el orgullo. Como todos los hombres, Saúl se equivocó, solo que no quiso reconocerlo y corregir el rumbo. Se lo voy a leer aquí en 1 de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Está hablando con Saúl. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto es lo que sucedió con el rey Saúl. Hay una sola forma de hacer las cosas bien. La forma que nos indica el Señor. Saúl intentó, como muchos hoy en día, tratar de apagar su conciencia haciendo rituales religiosos. Hoy la gente piensa que su religión le va a salvar, pero eso es imposible, porque la religión no salva. El que salva es el Señor Jesucristo. Dios no desea tus disque sacrificios o tus ofrendas y dinero que le puedes dar, o la obra religiosa de tus manos. Eso no te va a ayudar en nada. Lo que el Señor desea es tu corazón. Un corazón humillado delante de Él, que se arrepiente verdaderamente y le entrega el gobierno de su vida al único Rey verdadero. Esto es lo que realmente Dios desea de nosotros. Saúl fue rechazado por esta razón, porque ignoró completamente a Dios, no le tomó en cuenta, decidió por sí mismo hacer cosas que trataran de apagar su conciencia, hechos religiosos, obras religiosas, sacrificios, ofrendas que no sirven de nada. Lo que Dios realmente anhela de cada uno de nosotros es humildad de corazón, sencillez de corazón y arrepentirnos. Él nunca nos va a echar fuera, ya nos lo ha dicho. Es importantísimo que usted reconozca que solamente yendo hacia el Señor Jesucristo, usted puede recomponer su vida, volver a empezar, tener un nuevo nacimiento, ser una persona nueva que está caminando con el Señor y con su Espíritu. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus consejos y a sus mandatos. Ahora, ¿Él sabe que usted se va a equivocar? Sí. ¿Él sabe que usted puede tener errores? Sí. ¿Él sabe que usted puede en un momento dado caer? Sí. Pero lo que desea es su corazón, que Él gobierne en su vida, porque Él le levantará nuevamente. Usted será una persona diferente, buscando realmente hacer el consejo de Dios en su vida. Vamos a ir a un breve corte, pero en un momento más estaremos con ustedes. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. QT Live. Un mundo egoísta, materialista.
Los días se acortan. La naturaleza lo sabe. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Es tiempo de esperanza, amor, libertad. Tiempo de prepararse. CLM, Centro Latinoamericano de Misiones, alcanzando al mundo. www.amistaddepuebla.org. Pues ya estamos nuevamente con ustedes. Qué interesante que podemos ver a través de la Escritura ejemplos claros acerca de lo que hay en nuestro corazón y de quién verdaderamente gobierna. Cada uno de nosotros tiene reyes, en este caso estamos ejemplificándolos a través del rey Saúl y del rey David. Vemos cómo el rey Saúl representa la desobediencia, la rebeldía, todo aquello que ignora realmente a Dios, y la realidad es que su final es trágico y muerte. Pues bien, vamos a ver ahora el ejemplo del rey David. Hubo otro hombre, David, el segundo rey de Israel. David también fue escogido por Dios y fue escogido para ser rey. Fue escogido para hacer justicia, para traer la paz y para traer la prosperidad y el gozo a el reino del Señor, a su pueblo escogido. También como Saúl, tuvo un origen sencillo y humilde. También fue un hombre que definitivamente cometió muchísimos errores en su vida. Probablemente, si lo pensamos bien, a lo mejor errores más grandes y más frecuentes de los que realmente cometió Saúl. Pero David tuvo algo completamente diferente. Él tuvo un corazón para arrepentirse. Tuvo un corazón para llegar delante de Dios y pedirle perdón. Y además anhelar, tener un deseo genuino de cambio. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es darnos cuenta de nuestra situación y voltear hacia ella. Voltear en contra de ella, a 180 grados y caminar en la dirección opuesta. Eso es el verdadero arrepentimiento. Me equivoqué, Señor, pero me voy a voltear y voy a ir nuevamente hacia ti. Entonces, al hacer eso, usted está dándole el control de su vida, el gobierno de su corazón a el Señor. Y esto es lo que Dios anhela. Ahora, cada uno de nosotros tiene un David dentro de su corazón. Dios ha puesto eternidad y Dios ha puesto bondad en el corazón del hombre. Pero cada uno de nosotros también tiene un Saúl dentro de su corazón. Alguien quien es rebelde, desobediente y que trata de cubrir sus faltas y pecados a través de cualquier cosa que satisfaga su conciencia. Y esto es precisamente con lo que luchamos día a día usted y yo. Pero lo importante es, como empezamos desde un principio, a reconocer que usted es el que decide quién es el que gobierne en su propia vida. Les voy a leer aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 16, cuando David es escogido para ser rey. En el versículo número 6 dice que cuando llegaron Samuel, se fijó en Eliab. Dios lo había dirigido a esa casa y vio a esta persona y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el versículo 7 dice, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y esto es lo importante. Dios nunca juzga a la gente. Muchas personas pensarán, este es más malo que yo. O usted estará pensando, pero yo no cometo tantos pecados como este otro. Espéreme, Dios no juzga por las apariencias, Dios juzga por el corazón. Y juzga por la capacidad que se tiene de tener comunión, cercanía con Él.
la capacidad de humillarnos, de tener humildad y sencillez de corazón para reconocer nuestros errores delante de Dios. Y en el versículo 13 dice así: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué sucedió? Fue elegido otro rey sobre el pueblo de Israel porque Dios rechazó al primero que había hecho completamente lo malo delante de Dios. Pero cuando David llegó a ser rey, él realmente no lo hizo a la fuerza, ni por sus propios medios. Esperó pacientemente a que fuera Dios mismo el que le pusiera como rey. Nosotros debemos confiar en el Señor para que Él haga la obra. Mire, si no confiamos en Dios para que Él obre en nuestro corazón y esperamos pacientemente respuestas de parte de Él, no podemos realmente hacer que Él gobierne en nuestro corazón. Y a veces tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones, por cosas que dices, pero ¿qué pasa si estoy siguiendo al Señor? Si le estoy dando su lugar en mi corazón, ¿por qué sucede esto? Porque usted tiene que esperar pacientemente, arrepintiéndose de su mal camino para que Dios le bendiga. Y entonces, ¿qué sucederá? Que un rey bueno va a reinar en su corazón. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. El rey Saúl, que existe dentro de nosotros, tratará siempre por todos los medios de matar o de hacer a un lado al rey David, que también existe en medio nuestro. Esto es muy interesante. Pero si el rey David persevera fiel delante de Dios, buscando su rostro, entonces el rey David será el que gobierne en su corazón. Y aun cuando usted se equivoque muchas veces, aun cuando usted haga cosas que no son entendibles, le quiero decir algo. El Señor le recibirá, le perdonará y le dará siempre una vida que esté cercana a Él. De hecho, David es un hombre considerado como el hombre que estuvo caminando conforme al corazón de Dios. Usted también lo puede ser. Vamos a ir un corte, pero después concluiremos con esto de una manera muy especial. En un momento estamos con ustedes.
Bueno, vamos a concluir ahora con este tema. Y la forma de hacerlo va a ser muy simple. ¿Cómo terminó la vida del rey Saúl? ¿Y cómo terminó la vida del rey David? ¿En qué condiciones sucedieron los acontecimientos con respecto a la vida del rey Saúl y en qué condiciones también son los acontecimientos en la vida del rey David? Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Dice en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 1. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. ¡Qué tremendo! Esta es la forma en cómo muere un rey obstinado, rebelde, hechicero, idólatra, que no solamente no quiso realmente obedecer a Dios. Él quiso hacer las cosas por su propia mano, como mejor le pareciera. Saúl terminó sus días vencido por el enemigo, se llevó junto con él a toda su familia, a sus hijos y a la nación entera. A todos se los llevó. Israel huyó delante de sus enemigos y además los enemigos tomaron todas las ciudades y dispersaron a todo el pueblo. Un final triste, trágico. ¿Por qué? Porque muy claramente dice la Escritura: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora les voy a leer cómo terminan los días del rey David. Y dice así en 1 de Crónicas 29, versículo 26. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Durante 40 años reinó sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Murió en buena vejez, habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después, su hijo Salomón gobernó en su lugar. Todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel el vidente, en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el vidente. Entre estos relatos están los hechos poderosos de su reinado, así como lo que le sucedió a él, a Israel y a todos los reinos vecinos. Esta es la manera en cómo David termina sus días. Seguramente usted, como yo, deseamos terminar nuestra vida de esta manera. En buena vejez, lleno de días, de riquezas, de honra y de gloria. Y lo más importante también, dejar una herencia a nuestros hijos. El rey David puso los cimientos, puso todo lo necesario para que su hijo Salomón, el tercer rey de Israel, reinara sobre toda la nación, convirtiéndola en el imperio más importante de sus días. Las riquezas, la grandeza del imperio que tuvo Salomón fue inmensa, porque David
fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre simple y sencillo, como usted y yo, pero que sabía obedecer y sabía arrepentirse delante de su Dios. Así que, en verdad, yo le digo, ¿quién está gobernando su vida? Porque de eso depende su futuro. ¡Qué hermoso final! Ojalá y todos pensemos de la misma manera como David, con sencillez de corazón para buscar a nuestro Dios cada día. Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, que el Señor guarde sus vidas.